Hoy, en esta segunda parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, la número 390, vamos a tener a su vez una primera parte que tendrá que ver básicamente con todas las noticias, ya sabéis, del conflicto que está habiendo ahora y del que habrá después. Sí, habrá una continuación aún sobre este tema. Y después vamos a tener un tema especial directamente dedicado a pestes. En fin, todo a su tiempo. Vamos a empezar. Pues vamos a ver estas noticias añadidas de ayer a hoy. Noticia para Latinoamérica, Brasil. Blindados helicópteros, 26 agentes. Una operación policial se convierte en la segunda más letal de la historia de Río de Janeiro, con 25 muertos. Accidentes. Al menos 6 muertos y 19 heridos deja la volcadura de un autobús que transportaba migrantes en México. Más desgracias, 2 muertos y 250 niños desalojados por una explosión en una planta de biodiesel en España. Lluvias e inundaciones. Mueren 3 niñas hermanas en Guatemala sepultadas por un derrumbe tras las lluvias. Incendios. Mueren 11 recién nacidos en incendio de un hospital de Senegal. Y no es la primera vez que pasan esas cosas por allí. En fin, ya veis en un momento qué noticias tan poco agradables. Pero si esas son poco agradables, estas que vienen ahora tampoco es que lo sean mucho más por el panorama a nivel mundial de gran repercusión que van a tener y que ya están teniendo, por supuesto, pero aún tendrán mucha más. Estas profecías del tiempo final antes del retorno de Cristo, que veis en estos textos que os estoy mostrando, y vamos a ver noticias al respecto. Rusia amenaza con desplegar armas nucleares en sus fronteras europeas y la OTAN instala bases militares en Finlandia y Suecia. Más tensión, ya lo veis. Y de tema nuclear, Erdogan afirma que Turquía no podrá aceptar la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN y pide a sus delegaciones que no se molesten a venir, porque ya sabéis, él dice de que en esos países se refugian terroristas, para él son terroristas del Kurdistán. Por tanto, no deja entrar a Suecia y Finlandia, porque él es miembro de la OTAN y puede tener derecho a veto. Biden autoriza devolver una pequeña y persistente presencia militar estadounidense a Somalia. Mira por dónde. Sí, aún hay tensión en esos lugares por lo mismo del terrorismo, por el tema islámico, por supuesto, pero ya sabéis, y tantas cosas alrededor de esto, como hemos venido mostrando durante tantos años. El Ejército del Aire de Estados Unidos prueba un misil hipersónico con éxito. Sí, también le están dando a los misiles hipersónicos Estados Unidos. No quieren quedar atrás en todo este tipo de armamento. Y atención a esta noticia. Era del 17 de mayo. El ejército ruso lanza misiles S-300 sobre aviones israelíes en Siria por primera vez. El Canal 13 dijo que el hecho ocurrió cuando aviones de la Fuerza Aérea se retiraban tras un ataque en el norte de Siria la semana pasada. Podría reflejar un cambio de la política de Moscú hacia Israel. Cuidado, con esto, cuidado. Las fuerzas rusas desplegadas en Siria abrieron fuego con sus baterías avanzadas de misiles antiaéreos S-300 sobre aviones israelíes. Sí, sobre los propios aviones israelíes. El incidente podría significar un importante cambio en la actitud de Moscú hacia Israel. Hasta el momento el ejército ruso hacía la vista gorda cuando la aviación israelí bombardeaba objetivos militares en Siria.
Israel ataca frecuentemente posiciones de las milicias chiíes controladas por Irán en un intento de desbaratar la consolidación militar de la República Islámica Persa en el país árabe vecino, y también para frustrar el envío de armas iraníes destinadas al grupo terrorista libanés chií Hezbollah, que controla amplias franjas del territorio del país del Cedro, o sea, del Líbano. Según el informe, el hecho tuvo lugar cuando aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí, según fuentes extranjeras, bombardearon en distintas olas varios blancos en los alrededores de Masyaf, en el noroeste de Siria. El ejército sirio, como suele hacer, lanzó todos sus misiles contra los aviones israelíes. La agencia oficial de noticias siria, SANA, dijo que al menos 5 personas murieron y 7 resultaron heridas en el presunto ataque. Otras fuentes sirias reportaron 6 víctimas fatales, todos ellos militares que manejaban baterías del sistema de defensa aérea Pantsir de fabricación rusa, quienes intentaban derribar los aviones y misiles israelíes. Cuando las aeronaves israelíes comenzaron a alejarse de la zona de ataque, una batería antiaérea rusa lanzó al aire un número de misiles, sostiene el reporte del Canal 13. Los misiles no implicaron una amenaza para los aviones de la Fuerza Aérea israelí, ni tampoco los radares de la batería avanzada S-300 se enfocaron sobre las aeronaves israelíes, añade el reporte. Sin embargo, estamos hablando de un hecho sin precedentes. No está claro si se trata de un incidente aislado o una señal de los rusos de que están cambiando su política en cuanto a la libertad de acción israelí sobre los cielos de Siria. Y si esto es este primer paso, cuidado, porque la tensión entre Israel y, cómo no, Rusia va creciendo. Y ya sabéis que os estoy diciendo que miréis estos temas en consonancia con los de Gog y Magog, y también con lo presentado de Daniel 11, versículos finales, porque cuidado con esto, cuidado. Lavrov asegura que Ucrania se ha convertido en un elemento prescindible en una guerra híbrida total contra Rusia. El jefe de la diplomacia rusa reiteró que los países occidentales están dispuestos a luchar hasta el último ucraniano. Pero fijaos bien en las declaraciones. De acuerdo con el ministro, las intenciones de Occidente hacia su nación no las pone en duda nadie y han sido expuestas públicamente. Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, asegura que en esta guerra hay que conseguir la victoria en el campo de batalla, acentuó. Fijaos, o sea, con guerra. En este contexto, Lavrov recordó las declaraciones de los líderes de países como Reino Unido y Estados Unidos, en las que expresan su compromiso de derrotar a Rusia. Los británicos, los americanos, los presidentes, los primeros ministros han expresado: no tenemos derecho a dejar que Rusia gane, hay que derrotar a Rusia. En otras palabras, han declarado la guerra no entre Ucrania y Rusia, sino entre Occidente y Rusia, aseveró. El jefe de la diplomacia rusa reiteró que los países occidentales están dispuestos a luchar hasta el último ucraniano. O sea que, en definitiva, viene a decir, no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es Occidente contra Rusia, Rusia contra Occidente. Y que, como han dicho precisamente los países occidentales, pues tienen que luchar hasta el último ucraniano. O sea que si los ucranianos mueren todos, pues han cumplido con su misión. Sí, ¿qué habrán conseguido entonces? Pues sí, hacer menguar el poderío ruso militar, pero habrán barrido una nación. ¿Y qué les habrá importado? ¿Los habrán utilizado y ya está? Da que pensar, porque son declaraciones muy fuertes, y no hablo de Lavrov, sino las de precisamente del lado occidental, que realmente da que pensar y mucho. Pero mira por dónde Gallagher ya se encuentra en Ucrania, inició la misión de paz, era noticia del 17 de mayo. La misión del secretario de Relaciones con los Estados en Ucrania comenzó este miércoles 18 de mayo, un viaje para expresar la cercanía a la población afectada por el conflicto. Y todo para conseguir un diálogo para restablecer la paz. Fijaos cómo van a mediar por todo, Pero de momento no están consiguiendo mucho. Al menos es lo que nos dicen, que median por la paz. Monseñor Gallagher ya había anunciado su viaje en una entrevista televisiva,
la semana pasada durante el programa de la RAI TG2 Post. La RAI es la televisión de Italia. A lo largo de los 20 minutos que duró la entrevista, el prelado abordó diversos temas, desde la guerra en Ucrania, pasando por el rearme, hasta las repercusiones internacionales y ecuménicas del conflicto. Sí, lo habéis oído bien. Primero tema de guerra, de rearme, de repercusiones internacionales, pero ecuménicas también del conflicto. Sí, porque en definitiva, una vez más, hemos de decir que esta guerra se trata de ecumenismo, que si no se ponen en sintonía la Iglesia Ortodoxa rusa con el Vaticano, seguirán teniendo guerra y los van a destrozar hasta que cedan. Sí, y utilizarán a todo Occidente si hace falta. Vaya, y lo dicen y se quedan tan anchos, y la gente parece ser que no se entera. En fin, el viaje a Claró ya estaba previsto antes de Semana Santa y luego se pospuso por motivos de salud. El secretario para las Relaciones con los Estados ha subrayado en varias ocasiones que la Santa Sede apoya todo intento de diálogo para favorecer el entendimiento y buscar una solución. Las palabras, había dicho, tienen un gran peso en la acción diplomática, sobre todo si de ellas depende la vida de las personas. Hay que evitar el riesgo de instrumentalización y restablecer la franqueza y la sinceridad. Impresionante. Por un lado la lían y por el otro, mira por dónde les importa la vida de las personas. Que es indignante. Ser neutral es un concepto falso. Borrell dice a países balcánicos que tener vínculos con Rusia es incompatible con un futuro conjunto con la Unión Europea. Citando expresamente a Serbia, el jefe de la diplomacia europea pidió a los países que no lo hayan hecho todavía implementar las sanciones contra Moscú tan pronto como puedan. Si no, problemas. Ya veis, sí o sí todos tienen que ir en esa consonancia. Serbia ya sabéis que está más del lado ruso y como temen también, no quieren entrar en ese juego, pero las amenazas ahí están, ¿eh? Sí, ya veis que aquí se va a involucrar todo el mundo por fuerza, sí o sí. Advertencia de un coronel ruso retirado sobre el curso de la guerra. Unas declaraciones sumamente interesantes, ¿eh? Llamativo momento televisivo en Rusia. Uno de los programas insignia de la cadena estatal rusa, 60 Minutos, ha entrevistado al analista militar y coronel retirado Mikhail Kodarenok. Durante su intervención, contra todo pronóstico, el experto ha contradicho la versión del Kremlin de que la ofensiva militar en Ucrania avanza según lo planeado. Kodarenok inició su intervención desmontando parte de la propaganda militar que Rusia está difundiendo. Primero debo decir que ustedes no deben tomar sedantes informativos. A veces escuchan reportes sobre una crisis de moral y psicológica en las Fuerzas Armadas ucranianas, que su estado de ánimo está supuestamente cerca del colapso. Para decirlo con moderación, eso no es verdad. El analista militar, además, alertó de que la situación para nosotros, Rusia, claramente empeorará, debido a que Ucrania va a recibir asistencia militar adicional por parte de Occidente, ya que el ejército ucraniano puede armar a 1 millón de personas. Según Mikhail Kodarenok, uno de los aspectos que se deben tener muy en cuenta en esta guerra es que en los soldados ucranianos existe mucho deseo de defender su patria. Siguiendo en la misma línea, el coronel retirado subrayó que la victoria final en el campo de batalla está determinada por la alta moral de las tropas, que están derramando sangre por las ideas por las que están dispuestos a luchar. Por último, el experto hizo referencia a las consecuencias que está teniendo la política de aislamiento a Rusia que Occidente está practicando. El mayor problema con la situación militar y política de Rusia es que estamos en un aislamiento geopolítico total y el mundo entero está en nuestra contra, incluso si no queremos admitirlo. Necesitamos resolver esta situación. En este sentido, el especialista en materia militar sentenció que la situación no puede considerarse normal cuando contra nosotros está una coalición de 42 países y cuando nuestros recursos político-militares y técnico-militares son limitados. Fijaos que este hombre hace unas declaraciones totalmente distintas a las que salen desde el Kremlin. Totalmente ve que Rusia se está fundiendo en definitiva, porque la están desgastando, se está minando,
y no tienen suficiente poder militar para poder compensar todo lo que es esa rivalidad con esa gran coalición. Al menos, claro está, él aquí no dice nada, que se les dé por hacer ataques nucleares. Si no es por eso, militarmente no pueden. Vaya, este hombre yo no sé cómo habrá acabado por allí. No sé si saldrá más por la televisión, porque lo que ha dicho es llevar totalmente la contraria a lo que están diciendo desde Rusia. Pero esto es sumamente significativo porque dice que sus recursos político-militares y técnico-militares son limitados. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que si no termina cediendo Rusia, cuando llegue el momento final adecuado, serían barridos totalmente, en definitiva. Sí, ¿qué nos dice la profecía? Que al final tendrán que ceder, porque el Vaticano conseguirá lo que busca, al igual que China. Por tanto, estas palabras de este hombre son sumamente importantes, no es para pasar desapercibida como si nada. Israel manda a Ucrania 2.000 cascos y 500 chalecos en medio de la ofensiva rusa. La decisión se da en medio de un deterioro de las relaciones entre Israel y Rusia. Una vez más, cada vez más tensión entre ellos. ¿Cómo acabará esto? ¿Lo vais adivinando ya? Sin embargo, en las últimas semanas Israel comenzó a dar muestras de mayor alineación con sus aliados occidentales. El gobierno de Bennett reabrió la embajada en Kiev esta semana y analiza el envío de armas letales. Por tanto, abren la embajada en Kiev de nuevo y encima analizan el enviar armas letales. Si hacen esto, Rusia, ¿qué creéis que va a hacer con Israel? ¿Darles las gracias? Fijaos, una vez más, recordad los temas que estamos presentando y que iremos viendo sobre Gog y Magog. No olvidéis esto. Xi Jinping advierte que agrupar a los países en grupos cerrados llevará a la confrontación y llama a defender el verdadero multilateralismo. El mandatario chino destacó que el futuro de todos los países está estrechamente vinculado. Fijaos que China está intentando por todos los medios ir saliéndose de esta situación, porque ya saben que ellos son los próximos. En el mundo actual, el futuro de todos los países está estrechamente vinculado. Buscar bloques exclusivos solo llevará al mundo a la división y a la confrontación, remarcó. Debemos defender el verdadero multilateralismo, adoptar una visión de gobernanza global que incluya amplias consultas, contribuciones conjuntas y beneficios compartidos, y movilizar recursos de todo el mundo para enfrentar los desafíos globales y promover el desarrollo global, subrayó Xi. Debemos elegir el diálogo sobre la confrontación, derribar muros en lugar de erigir muros, buscar la integración en lugar de la desvinculación, optar por la inclusión, no por la exclusión, y guiar las reformas del sistema de gobernanza global con el principio de equidad y justicia, agregó. Sí, pero primero también tendrán sus problemas, seguramente, a nivel militar. Y sí que va a llegar esa gobernanza global, claro que sí, cuando ellos cedan al Vaticano también, al igual que Rusia. Entonces ese gobierno mundial que se está preparando se instaurará. Y ya sabéis que viene después, ¿no? Que el pueblo de Dios se vaya preparando. Alto cargo chino al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Si siguen por el camino equivocado respecto a Taiwán, habrá situaciones peligrosas. Sí, ya veis cómo está el panorama, Pero atención a esto, porque parece una tontería, pero no es tan tontería. George W. Bush critica la decisión de un hombre de lanzar una invasión brutal y totalmente injustificada de Irak, quiero decir de Ucrania. Sí, esto fueron sus declaraciones. El exmandatario estadounidense achacó a la edad la confusión sobre los países durante su discurso. Sí, porque él iba a hablar de otro país y le sale Irak, con ya sabéis qué pasó, ¿no? Vamos a ver el vídeo. Pues sí, ya veis, dice, la decisión de un hombre de lanzar una invasión totalmente injustificada de Irak, quiero decir de Ucrania, sí, le salió lo que llevaba dentro, porque ya sabéis, si era injustificado atacar Irak, pero el petróleo es el que mandaba, Y lógicamente se hizo, y él estaba al mando de todo eso. En fin,
su pensamiento interno le traicionó. Luego hizo la gracia, es que son 75 años, que disculpándose que es por su edad, todos se rieron. Y esto dio la vuelta al mundo. Sí, sí, por todo lo que implica, ¿eh? Pero, ¿sabéis? Hay algo que curiosamente yo no he visto que haya dado la vuelta al mundo en todos los noticiarios, pero es esto otro. Su misión es eliminar el mayor número posible de tropas rusas. George W. Bush habla con dos bromistas rusos que se hacen pasar por Zelensky. El expresidente estadounidense confirmó la existencia de laboratorios biológicos en territorio ucraniano durante una conversación con Vladimir Kuznetsov y Alexei Stolyarov, conocidos como Vovan y Lexus. Los humoristas, se hicieron pasar por Zelensky. Y él reconoce que sí, había laboratorios biológicos en territorio ucraniano. ¿De quién? Ya sabéis de quién, ¿no? Y eso lo veremos aún más ampliamente en la conferencia especial o dos conferencias especiales que haremos sobre tema pestes. Sí, sí, porque hablaremos de la viruela famosa del monito, y vaya gracia va a hacer. Y mira por dónde, en esa broma, él picó, mordió el anzuelo, creyó que era Zelensky, y ya veis lo que llegó a decir, no solo esto de los laboratorios biológicos, sino además que su misión es eliminar el mayor número posible de tropas rusas. ¿Os dais cuenta? Tienen que desgastar militarmente y como nación a Rusia sí o sí. Ese es el objetivo por el cual está siendo utilizado Ucrania. Sí, tal como lo oís, siendo utilizado Ucrania. Qué triste, qué lamentable. Pero todo va de poder, señores. Y el poder del Vaticano y de Estados Unidos no cesará hasta conseguir su objetivo. Estad atentos a este vídeo donde veréis claramente las palabras del señor George W. Bush. Pues ya veis, todo lo que llegó a decir, cómo llegó a morder el anzuelo. Y evidentemente las cosas quedan claras, ¿no? Yo esto solo lo he visto a través de este medio, no lo he visto en ningún otro, quizás ha aparecido en otros lugares, pero desde luego en las cadenas de televisión de por aquí no lo he visto en ninguna. Igual ha salido y yo no me he enterado, pero no lo he visto en ninguna. Lo otro sí, lo primero sí, esto no. En fin, una vez más, qué triste es que la gente no se dé cuenta que esto va de los dos poderes, de las dos bestias que se unen, Vaticano y Estados Unidos. Y esto no quiere decir que Rusia, como sus dirigentes y todos, sean unos santos, ni mucho menos, Habrá de todo como en todos lados, pero ellos van a cumplir una función que la profecía también indica que harían. Y nosotros debemos conocer eso. Y no podemos hablar que esto es guerra y rumores de guerras y ya está, porque esto va mucho más allá y nos está preparando el terreno para el retorno de Cristo. Pero antes habrá la persecución contra el pueblo de Dios. No olvidéis esto. Y cuando hablo del pueblo de Dios me refiero a los cristianos que están en la sana doctrina. Los que conocen la verdad del mensaje del cuarto ángel lo conocerán y estarán a por todas en ese sentir con Cristo Jesús y unidos como un solo pueblo, el del tercer Elías. Ante esto, vamos a recordar una cita de Ellen White, para terminar, que aparece en este libro, Primeros Escritos, y que nos dice en la página 56. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. O sea, cuando ya el panorama esté fatal contra el pueblo de Dios. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños segarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez
ni hambre. No, no iremos sobrados para quedar gordos como focas, a base de comer, eso por supuesto que no. Pero ya veis, hay una promesa divina al respecto. Si os habéis fijado, sobre esta cita se puede hablar mucho, muchísimo. Pero primero de todo, vamos por partes. Dice que el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. O sea, no ahora, sino ya en el tiempo de angustia. Cuidado, tiempo de angustia, sabéis que hay dos tiempos de angustia, de hecho. Un tiempo de angustia para el mundo en general y después, también durante este mismo periodo, será tiempo de angustia ¿para quién? Para el pueblo de Dios, por persecución. Ahora todo esto empieza. Sí, ya llevamos un tiempo y esto irá peor, ya lo veis en todas las noticias que presentamos. Mientras se puede guardar, hacer provisión, sí, tampoco te pases, la despensa, vale, muy bien, pero va a llegar un momento en que ya no va a servir de nada querer almacenar más y más para cuando llegue al tiempo prácticamente imposible de poder conseguir nada. Porque, ya lo veis, ese tiempo va a llegar. Y dice, vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia. Ella ve que si el pueblo de Dios se dedicara a guardar esos alimentos, esconderlos, almacenarlos, ¿qué pasaría? Manos violentas se los arrebatarían y extraños segarían sus campos. Por tanto, no lo iban a disfrutar ellos. En otros lugares, y ya lo veremos más adelante, en otras citas dice que además se pudriría la comida. Sí, les saldrían hasta gusanos. Y sabéis, la cantidad de personas que me han escrito a lo largo de estos años que ya se estaban guardando alimentos en campos, en bosques, en lugares recónditos, para que cuando llegara el momento ellos pudieran ir allí a comer. Pues esto no les va a servir de nada. Y siempre decir lo mismo, no se trata de hacer cursillos de supervivencia en plan Rambo, hemos de tener fe en Dios. Y si no cultivamos eso, vamos listos. Porque por querer salvar el pellejo no vamos a conseguir nada. Nada de nada. Bueno, sí, perder la eternidad por falta de fe. Pero fijaos bien, cuando dice todo esto, dice, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia. ¿Qué estamos viendo que hay? Guerra. ¿Qué está habiendo ya y más que sucederá? Hambre. Sí, sobre todo por causa de esta guerra, que esto no es un hambre solo para una cierta parte del mundo, tiene repercusión a nivel mundial y más que la tendrá. Pero dice también pestilencia. Fijaos, hemos pasado COVID, aún se sigue pasando COVID en según qué lugares y según quién, evidentemente, pero no todo ha terminado con eso. También ahora ha habido, ya lo sabéis, recientemente esos casos de hepatitis en niños pequeños que han terminado fatal, algunos de ellos, que no se sabe de qué les viene. Algunos dicen que sí ha sido como consecuencia de haber llevado el tapabocas, la mascarilla, durante tanto tiempo, que como estaban creciendo no han hecho las defensas necesarias y ahora cualquier cosa los tumba, pero no se sabe, dicen que no se sabe, pero es que ahora además, ¿qué ha salido? La viruela del mono. ¿Y va a ser lo último? Pues ya veremos, ya veremos. Pero fijaos cómo lo clava, guerra, hambre y pestilencia. ¿Viene el tiempo de angustia ya? No hace falta ser muy listo, para deducirlo. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios. ¿Nos estamos preparando para eso? Y Él nos sostendrá, es su promesa. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán
nos estarán asegurados en aquel tiempo. ¿Os acordáis qué sucedió con Elías cuando fue perseguido durante 3 años y medio, escondiéndose? Bebía en el arroyo de Querib. Los cuervos le traían su comida. ¿Y con nosotros no va a hacer lo mismo? Si vamos a ser el pueblo del tercer Elías, ¿no va a hacer lo mismo con nosotros? No sufriremos escasez ni hambre. ¿Confiamos en la palabra de Dios? ¿O queremos seguir haciendo de rampitos? Pues pongámonos a base de bien, a orar, a estudiar la palabra de Dios, a dar el mensaje que tanta gente no sabe que todo esto ya marca el fin antes del retorno de Cristo y que Él regresa en 2031 y que la gente no caiga en el gran engaño, porque todo se está preparando. Sed conscientes de esto y dad el mensaje a tantos como podáis, compartid todo lo que hacemos tanto como podáis, porque la salvación de muchos quizá depende de vosotros. Que Dios nos ayude. Y gracias a los que seguís donando con diezmos y ofrendas para que podamos seguir ampliando la obra de Dios, haciendo más. Que Dios os bendiga a todos.